Buenas tardes, profesor. Yo me llamo Michel Caro de la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Industrial y mi proyecto se llama Activity Network, que se definiría como red activa. Bueno, el tema de investigación es la aplicación de funciones y la geometría en el diseño de la construcción y evaluación de una torre de señal telefónica. Y la problemática que se va a llevar a cabo es cómo diseñar, construir, evaluar la torre de señal telefónica y va a mejorar la comunicación y el acceso a internet en varias zonas. Bueno, y el objetivo es aplicar el coseno, el teorema de los ángulos internos de un triángulo para hallar la longitud y base de la torre y el ángulo de la forma del terreno. Bueno, las preguntas que podríamos señalarlo sería como qué longitud debe tener la base de la torre para que quede perpendicular en el suelo, qué ángulo forma la torre en el terreno, qué altura tiene la torre y qué ángulo de depresión observa desde la cima hasta el punto de observación. Bueno, los temas iniciales involucrados son las razones trigonométricas, los ángulos, triángulos, rectángulos y rectas paralelas y transversales, el sen, con y tan. Bueno, las herramientas tecnológicas es la incorporación de herramientas tecnológicas para el proyecto de abastecer con mejor señal local, creando una torre de señal telefónica necesaria para realizar el diseño, la construcción y evaluación. Bueno, y los dos programas que consideré fueron Office y GeoGebra, el cual GeoGebra nos puede visualizar cómo cambian las medidas de la torre si modificamos según el parámetro, como los ángulos del terreno, la longitud del cable, todo eso. Y el Office nos puede facilitar los presupuestos, planos, gráficos, usando fórmulas, funciones y entre otras formas. Bueno, la información de diversas fuentes. Para deducir el volumen, eh, y también el área, el cual la forma del volumen sería pi por r por 2 y por h, que sería la altura. Y la fórmula del área sería 2 pi por r por h, el cual todos sabemos que pi vale 3,14. Y también para determinar la altura alcanzada por el haz de luz sobre la torre, ocupamos la fórmula h es igual a la longitud de la luz por sin y teta. Bueno, y el ángulo que forma el haz de luz con la torre se puede calcular como la diferencia entre 90 grados, que sería el ángulo entre la horizontal y la vertical, y el ángulo de forma de haz de luz con la horizontal. Y aquí le puedo dejar unas referencias del formato APA, el cual ahí va a quedar en el PowerPoint. Bueno, y el desarrollo del proyecto, aquí se requiere construir una torre de señal telefónica de 30 metros de altura, en un terreno inclinado, que forma un ángulo de 15 grados con la horizontal. Bueno, ¿y qué longitud debe tener la base de la torre para que quede perpendicularmente al suelo? ¿Qué ángulo forma la torre con el terreno? Bueno, la solución sería, para hallar la longitud de la base de la torre debemos usar una razón trigonométrica, que la relacionamos con los ángulos y los lados de los triángulos rectángulos. Y en este caso podemos usar el coseno, que define como el cociente del cateto y adyacente a la hipotenusa, y así tenemos que ocupar el coseno, que sería 15 grados, es igual a 30x y es igual a 30, el coseno de 15, y en total de todo eso, ese ejercicio nos daría como 28,97 metros. Y para hallar el ángulo de la forma de la torre del terreno debemos usar el teorema de los ángulos internos de un triángulo que establece la suma de todos sus lados y internos de un triángulo igual a 180 grados. Y al realizar este procedimiento nos daría un ángulo de 75 grados. Y
Desde un punto de observación situado a 50 metros de distancia de la base de una torre de señal telefónica se mide el ángulo de elevación de 60 grados hasta la cima de la torre. ¿Qué altura tiene la torre? ¿Qué ángulo de depresión de observar desde la cima de la torre hasta el punto de observación? Bueno, la solución sería para hallar la altura de la torre debemos realizar una razón trigonométrica, la que relacionamos los ángulos y los lados del triángulo rectángulo. En este caso podemos usar la tangente que se define como cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y así tenemos que realizar este procedimiento que se lo dejé evidenciado aquí en el PowerPoint y el cual nos daría 86,6 metros. Y para hallar el ángulo de depresión que se observa desde la cima de la torre hasta el punto de observación debemos usar la propiedad de los ángulos alternos internos, que establece que los ángulos alternos internos formados por las rectas paralelas cortadas por una transversal son congruentes. Así que tenemos que decir que beta es igual a 60. Bueno, el desarrollo del proyecto, el producto es que la torre de señal telefónica de 30 metros de altura que se ha diseñado, construido y evaluado siguiendo el paso a paso del proceso a realizar, con los requisitos técnicos, estéticos para brindar una mejor señal local en una zona determinada. Bueno, falta el prototipo porque no, obviamente no podríamos llegar a realizarlo, pero la idea es esa. Bueno, la conclusión que en primer lugar la geometría y el cálculo se utilizan en el volumen y la superficie lateral de la antena de la torre. Y estos cálculos son fundamentales para determinar la cantidad de material que se va a ocupar, la construcción de la antena, para entender cómo su tamaño y su forma afectan el rendimiento. Y en segundo lugar, la trigonometría se utilizó para calcular el haz de la luz y el ángulo que forma la torre. Con estos cálculos son esenciales para asegurar la luz del foco que ilumine la torre de manera efectiva, para dar a conocer que se encuentra la torre en ese lugar. Y en resumen, este proyecto se ilustra cómo las matemáticas se aplican en el mundo real y cómo pueden ayudar y facilitar las necesidades de las personas, como la telecomunicación, que ahora en día se ocupa demasiado. Muchas gracias por su atención, profesor, y que tenga una excelente tarde.